Juan capítulo 3, verso 5. Juan capítulo 3, verso 5. Evangelio de Juan. Cuando puedan proyectar, aprovechamos. Mientras tomamos la Biblia, vamos a leer el verso 3 y el verso 5. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El verso 5 dice: respondiendo Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En el 3 dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. En el 5 refiere el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino. Son dos cosas diferentes. Una es ver el reino y otra cosa es entrar al reino. Dios dice que Él quiere que nosotros entremos al reino. Y la iglesia tiene el privilegio de haber entrado al reino. Él dice que Él ha preparado una entrada amplia y generosa al reino. Aún en este mundo donde estamos, y vamos ahora a la primera de Juan, nosotros siempre oímos que y recitamos esta palabra: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso no es cualquier cosa. Y nosotros vemos que dice que Él amó al mundo, pero ama también la iglesia en el mundo. Lo que hizo que la iglesia esté aquí hoy es que amó al mundo, que ha dado es en presente perfecto. Ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No le bastó amar al mundo, sino que ha dado. En primera de Juan vemos los dos escenarios. Dijimos, primera de Juan, capítulo 4. Y vamos a leer, y si podemos proyectar el capítulo 18 y 19. Primera de Juan, capítulo 4, verso 18 y 19. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Cuando estábamos en el mundo, Él nos amó primero.
Pero como no le bastó amarnos, Él hizo algo mayor. Juan, Evangelio, capítulo 15, ubíquense en el capítulo 15, y leemos el verso 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Los he puesto, presente perfecto, continuo. Eso ha sido para los que estuvieron ayer, para los que estamos hoy y para los que vienen mañana. Entonces, nos eligió allá en el mundo porque nos amó primero. Entonces, satisfechos con esto, vamos al capítulo 5 de la epístola que estamos estudiando. Estamos terminando de estudiarla este trimestre. Este trimestre terminamos dentro de poco. Vamos a ver allí algo extraordinario. Efesios capítulo 5. Y mire aquí un extraordinario regalo. Hablando Jesús, hablando el Espíritu a través del apóstol Pablo, hace una analogía de lo que representa la iglesia y Cristo, la cabeza. Nosotros sabemos que fuimos tomados del mundo y que el mundo tiene una autoridad, pero la iglesia tiene otra autoridad, o al menos la reconoce, la honra y camina conforme a esa autoridad. No se resiste ni la rechaza. El mundo, aunque posiblemente haya oído, no la reconoce, no la acepta y la rechaza. El mundo. Vamos a ver aquí el regalo. Capítulo 5, verso, vamos a leer desde el 25 para contextualizar. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, que se entregó a sí mismo por ella. El Padre amó al mundo de tal manera que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo, cuando asume el compromiso del pacto, amó a la iglesia antes de que ésta se manifestase o saliese a luz. Estamos leyendo el verso 25. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Por quién se entregó Cristo? Por la iglesia. Amén. Así que allá los del mundo que quieran ser beneficiarios del pacto y entrar al reino, tienen que entrar a la iglesia. Entrar al reino en este nivel de vida es entrar a la iglesia. Amén. Eso no tuvo muchos amenes, pero ahí vamos. El verso 26 dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cómo purifica Cristo a la iglesia? En el lavamiento del agua por la palabra.
Quiere decir que la palabra, cuando la estamos ministrando, es la fuente de purificación que usa el Espíritu Santo para llevarnos a un nivel al que Cristo quiere llevarnos. Y eso lo vemos en el verso 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Gloria a Dios. Fíjese, amado hermano, él dice que por el lavamiento, ¿verdad?, en agua, es la purificación. El que no naciere de agua y del Espíritu. El Espíritu usa la palabra para lavar y purificar la iglesia. Estamos siendo purificados por su palabra. Y si alguna persona nos está visitando y todavía no forma parte de la Iglesia Universal de Jesucristo, hoy Dios te está haciendo un extraordinario regalo. Hoy estás recibiendo la palabra de Dios, con la cual estás siendo parte del proceso de purificación y limpieza para santificación de la iglesia. Amén. Entonces, vamos a ver en primera epístola del apóstol Juan, capítulo, ya les doy el capítulo, 4, capítulo 4, y vamos a ver los dos escenarios. Dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. En la iglesia, mayor es el que está que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo les oye. Nosotros somos de Dios. Nosotros somos de Dios. El que está en el mundo es del mundo. Ahora, ese escenario del mundo y la iglesia tiene algo extraordinario. Tiene algo extraordinario, fíjese. En la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses habla de reinos y habla de dos reinos. Vamos a ubicarnos allí en Colosenses, capítulo 1, leemos primero el verso 12 y 13. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. El Señor nos trajo de allá y nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo. Nosotros sabemos que es el amado. Amén. Estábamos en el mundo y Él nos trasladó
al reino de su Hijo. El verso 15 dice: Él, que hizo la obra para trasladarnos, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. El verso 16: las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo. Yo voy a repetir: todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. El verso 17 dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Allá en una de las epístolas de Juan habla de que el mundo yace bajo la autoridad del maligno. O sea, que el mundo tiene su autoridad. Y la Escritura dice: nosotros somos de Dios. El que no practica pecado, ese es el que ha nacido de nuevo. Amén. Entonces, en esos dos escenarios podemos ver que, regresando a Efesios, hay algo especial para nosotros. Vamos a estar conectados a la palabra. En ese mismo capítulo 5 de Efesios, más abajo, cuando está hablando de la iglesia, en el verso 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres. Está usando la ilustración del matrimonio, como a sus miembros, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Este es el cuidado de Cristo para la iglesia. Dice: como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Esa es la iglesia. Pero Él ha cuidado a la iglesia. Y nosotros ahora nos preguntamos, bueno, aquí estamos y estamos cuidados. Y ahora oímos de las situaciones de conflicto que vive este mundo donde está la iglesia. Y oímos de muchas situaciones que acontecen en este mundo a través de las redes sociales y las noticias oficiales. Oímos lo que está en el periódico del creyente, que es la palabra de Dios. Oímos noticias y rumores de guerra. Guerras y rumores de guerra. Guerras que ya se han dado y rumores de unas que dicen que se van a suscitar. Oímos esto porque
estaba profetizado que se levantaría nación contra nación, y eso lo estamos viendo. Pero también se levanta reino contra reino. Y usted dirá, bueno, pero es lo mismo. No es lo mismo. Una nación contra otra nación puede tener sus diferencias, pero cuando se levanta un reino contra otro reino, se trata de potencias. Amén. Por esa causa, por las guerras, por los enfrentamientos y por las oposiciones, porque ellos están bajo la autoridad del maligno, porque ellos no tienen en cuenta a Dios, ni tienen como Cristo o como cabeza a Cristo, no lo reconocen, aunque fueron creadas estas autoridades, estos dominios para Él. Ellos están bajo un principio que se llama rebelión. Es lo mismo que transgresión. Amén. Entonces, por esa causa también oímos de falsos dioses en el mundo, que aún que están en el mundo, quieren entrar también y entronarse en la iglesia. Falsos cristos, falsos profetas. Pero oímos de muchas religiones. ¿Cuántos han oído del Islam, el hinduismo y muchos otros, que aunque estas parezcan no ser tan oscuras como otras, todas son oscuras, porque todas pertenecen al reino de las tinieblas? Entonces oímos las prácticas de ocultismo, entre las cuales la brujería, la hechicería y muchas otras que no vinimos a estudiar aquí. Amén. Aquí estudiamos luz y nos enfocamos en la luz. Amén. Entonces usted, ahora sobre todo que estamos acá en Venezuela y comenzamos a ver tantas cosas y decimos, Dios mío, ¿cuándo acaba esto? Venezuela nada más no está pasando por situaciones fuertes. El mundo va girando, como dice la Escritura, la rueda de la creación allí en el libro de Ezequiel. Pero parece que es que ahora le pisaron el acelerador y va a una velocidad vertiginosa, muy avanzada, y el cosmos como que va impresionantemente acelerado, a un punto que la maldad que hay en el mundo se lleva a quien sea por el medio, arrasando, atropellando, destruyendo, y pare de contar. Y aquí está la iglesia. Entonces decimos muchas veces, ¿cuándo va a pasar? Los principados tienen control de los territorios. La palabra principado tiene que ver con un líder que controla muchos líderes. Y la palabra gobernadores, y estoy diciendo esto para que nos ubiquemos en la epístola de Pablo a los Efesios de nuevo, en el capítulo 6, verso 12. Mira por lo que pasa la iglesia. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo expresa eso porque él estaba saliendo de Jerusalén a conquistar el mundo. ¿Y con quién se enfrentaba primeramente? Con las autoridades romanas y con las autoridades del gobierno. Gobernadores, ¿cómo dice su Biblia? ¿Lo podemos proyectar de nuevo? Verso 12. Gobernadores de las tinieblas de este siglo. Presente continuo. ¿Era en Roma? ¿Era antes de Roma en Babilonia? ¿Era en Grecia, cuando eran imperios? Y es ahora. La Biblia dice que son bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero también dice, eso fue allá en el Sermón del Monte, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Buscó pobres de espíritu en el mundo, ¿y a dónde los trajo? A la iglesia. Y la iglesia padece persecución por causa de la justicia. Muchas veces hay cosas que usted no quiere hacer en este sistema y tiene la pantalla al frente con la oferta y usted tiene que orar y clamar a Dios para no caer en esas tentaciones como hizo Caín en el principio. ¿Sabe? El mundo se establece sobre la tierra a raíz del pecado y por causa de la desobediencia. Vamos a ir un poquito allí para luego presentarnos. Ubicamos Génesis capítulo 2. El mensaje se llama Muros y Antemuro, la iglesia en el mundo. Génesis capítulo 2. Mira lo que pasó aquí. Capítulo 2, verso 15 al 17 vamos a leer. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Lo puso en el huerto después de que ordenó todo. La tierra estaba en un caos. La tierra. No dice la escritura en Génesis que los cielos estaban desordenados y vacíos, sino la tierra, el hogar que Dios preparó para que el hombre habite. Estaba desordenada y vacía. Dios puso orden, estableció todo conforme a los requerimientos que podía tener el hombre para hacer una vida placentera sobre la tierra, pero puso al hombre. Y usted dirá, pero, bueno, realmente allí no está el pero. Ya vamos a ver dónde está el pero. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿De quién? Labrara era para que lo trabajara y se cumpliera lo que él había dicho. Sojuzgad la tierra, ahí la tienes, multiplícate, fructifícate y disfruta de ella. Estamos en el verso 15.
Resulta que lo guardase viene de una palabra hebrea, shamar, que significa proteger, cuidar. Y usted dirá, bueno, pero ¿será que Adán estaba en conocimiento de que ya había sucedido una guerra en el cielo y Satanás había sido lanzado a la tierra? Bueno, yo no sé si Adán lo sabía, pero Dios sí estaba muy consciente de todas las cosas como estaban aconteciendo. Y dice el verso 16, y mandó Jehová, diga conmigo, cerco, al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Bueno, pero es que lo que hizo fue comerse una frutica, nada más, así inocentemente. Violó el límite de Dios. Dios puso su cerco con una instrucción. Dios estableció un muro y le dijo a él, guárdala, la tierra. Pero el hombre desobedeció. Ahora, estando en la tierra, en el huerto, el hombre le da entrada a Satanás. Satanás no entró por las fuerzas. El hombre le dio acceso a la tierra y le dio acceso a sí mismo. Una vez que el hombre peca, que viola los límites de Dios, entonces el cerco se rompió. El enemigo socavó para hacer que el muro que estaba colocado en derredor de la humanidad cayese. Satanás accesa y el mundo queda bajo su autoridad, bajo su dominio. Eso es el mundo allá afuera. Ahora tiene dos hijos, Caín y Abel. Ahora vamos a ubicarnos en el capítulo 4, poco más avanzado ya. Vamos a leer el verso 6. Entonces Jehová dijo a Caín, le está hablando a Caín. Nosotros ya sabemos la historia de que Caín mató a Abel, pero ubíquese aquí como que si usted no supiese nada. Y dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? Si usted lee hacia arriba no va a encontrar a Caín murmurando ni protestando. Simplemente en el verso de arriba dice, pero miró con agrado a Caín, no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Por su semblante ya se sabía que estaba ensañado. Y Jehová le pregunta, ¿por qué te ensañas? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieres bien, no serás enaltecido. Porque nosotros no sabemos lo que había en el corazón de Caín. Lo más probable es que él llevaba su ofrenda y pensaba que era la ofrenda máxima. Como decimos por aquí, que se la estaba comiendo. Si hicieres bien, pero como si Dios sí conoce el corazón,
y lo que hay en el corazón, no serás enaltecido si hicieres bien. Y si no hicieres bien, que fue lo que aconteció, el pecado está a la puerta. Ya el pecado había entrado. Dice, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo. El pecado desea al hombre, desea a la humanidad, de continuo. A ti será su deseo. Y tú te enseñorearás de él. Aquí esta expresión es, tú tienes que enseñorearte sobre el pecado. No el pecado se enseñorea de ti. Vimos entonces que el muro ya fue roto, alterado, y ya en el mundo quedó establecido el pecado y la autoridad, que es la del príncipe de la potestad del aire. Ahora nosotros somos la iglesia, y por allá vimos que Cristo cuida a la iglesia, que es su cuerpo, y se entregó por ella. Y como decía mi hermano Lorenzo temprano, no le dijo, bueno, yo las vengo, los lavo, los pongo bien bonitos, les enseño la palabra, y ahí que lleven palo en este mundo. No es así. Dice que es para una iglesia gloriosa, gloriosa. Ahora, nosotros que ya estamos en otra ciudad, que pertenecemos a otra ciudadanía, la gente por ahí dice mundano, y nosotros somos ciudadanos del reino. Aunque usted esté en Venezuela, en Japón, en Chile, en Argentina, en la Patagonia, usted es ciudadano del reino. Usted pertenece a la iglesia. Amén. Aplauda al Espíritu Santo. Aleluya. Cristo, cuando le preguntó a Pedro, ¿qué dicen allí en el mundo que soy yo? No dice así, pero él le estaba preguntando a los discípulos allá en la montaña de Cesarea, sobre una roca, una piedra grande, que se pusieron ellos de pie, y le dice, ¿quién dice la gente? ¿Quién es la gente? Los gentiles, el mundo. Ellos no eran del pacto, ellos no eran de Israel, a los que él se estaba refiriendo. ¿Quién dicen que soy yo? Bueno, y por ahí le dieron una respuesta a uno, mira, y tú, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres un profeta, y... Ok, esto es el mundo. Y ustedes, iglesia, ¿quién dicen que es Jesús? Y ustedes, discípulos, Jesús pregunta, ¿quién dicen que soy yo? Pedro se levanta y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice Jesús, no te lo ha revelado, anote por ahí la palabra revelado, ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y después dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Posesivo, mi iglesia. La guarda, la cerca, la cuida, la defiende. Muros. Usted pertenece a una ciudad celestial. El reino de Dios es tu ciudad. Amén. Usted
usted no está en cualquier lugar. En este mundo, su reino es trascendental, por encima de todo reino, trono, dominio, gobierno, principados y potestades. Amén. Ahora, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo nos comemos esto entonces? Ay, es que cuando voy, entonces tantas cosas que pasan y hay momentos que me siento como que débil, ¿verdad? Vamos a tratar de mantener el tiempo previsto para el mensaje. Nos ubicamos entonces en algo para usted y para mí, iglesia. Vea cómo nos vamos a comer esto. Vamos a ver en la primera epístola de Pablo a Corintios. Y vemos en el capítulo 2, verso 9. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Y por qué será que preparó esto? Diga, porque Él nos amó primero. Amén. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así también Dios, así también nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios, que nos fue dado a nosotros para recibir las cosas de Dios por revelación. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios, diga conmigo, ha preparado. Usted tiene cosas preparadas, específicas para usted. Si usted recibe y se vuelve diligente, usted va a disfrutar eso. Amén. Esas cosas Dios se las ha dado a los que le aman. Pero hay una revelación en Santiago a la iglesia. ¿A quién buscó el Señor? Santiago capítulo 3. Él nos eligió del mundo porque éramos pobres de espíritu. Vimos el reino. Entonces, en Santiago capítulo 5, verso 3. Déjame ver si es el 5 o es el 4. Ya les voy a aclarar si es el 5 o es el 4 o es el 3.
capítulo 3. Perdí el texto, mas se lo voy a parafrasear. Oíd, dice el Señor, ¿no ha escogido Dios a los pobres de este mundo? ¿Tienen el texto? Para hacerlos ricos en fe y herederos del reino que Él ha preparado para los que le aman. ¿Alguien capturó el texto? ¿Dónde está la cita específica de Santiago para no perder tiempo? Oíd. Está hablando a los hermanos. No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en fe y herederos del reino que Él ha preparado para los que le aman. 2 versos 5. Para los que vinieron sin Biblia, por favor, ya está proyectado. Allí está. Nos eligió para darnos un reino. Pero Dios quiere que nosotros seamos diligentes. Esa ciudad espiritual, recuerde que estamos hablando de una nacionalidad y una ciudadanía espiritual. La Jerusalén espiritual, la iglesia. Esa ciudad también tiene muros y tiene un antemuro. Tiene muros y tiene un antemuro. Antes de ir a ver esto, vamos a segunda de Pedro, capítulo 1. Y voy a ubicarme yo parafraseando el texto en la primera de Pedro, donde él habla de que nosotros éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios, porque Él nos tomó para hacernos linaje escogido, sacerdocio real, pueblo adquirido por Dios y nación santa. Así que ahora estamos en una ciudadanía espiritual, aunque físicamente estamos aquí en la tierra, en este mundo. Pertenecemos a una ciudadanía espiritual. En el capítulo 1 de Pedro, ahí ahora vamos a ver de qué manera nosotros podemos operar para tener esa entrada amplia y generosa en el reino de Dios. Verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, aquí es a la vida nueva. No es a la vida de cuando usted nació y estaba en el mundo, es esta vida que llevamos acá. Y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Gloria y excelencia, por medio de las cuales, por medio de la gloria y excelencia del poder de Dios, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido, esto es, habiendo dejado atrás la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también,
poniendo toda diligencia, y por eso mismo, añadid a vuestra fe, esa en la cual nos hizo ricos, añadid virtud. Aquí virtud significa excelencia. Por eso nosotros aquí nos hemos determinado con compromiso, con responsabilidad, dando lo mejor de nosotros a esa vida nueva que pertenece a la piedad. Añadid virtud. Esto también quiere decir valor, valentía, coraje, para desarrollar la vida con todos los altos y los bajos de este mundo. Pero la virtud le debes añadir conocimiento. No podemos quedarnos con la fe básica de que fuimos trasladados y colocados acá, sino que debemos añadir conocimiento, escudriñando las escrituras, participando de las escuelas en la congregación y recibiendo la edificación que se instituyó a través del ministerio quíntuple que él mismo constituyó en la iglesia. Amén. Ese amén tampoco estuvo muy convencido, pero gloria a Dios por eso. Tenemos que ser edificados y en la iglesia tenemos que crecer, no nos podemos quedar estacionarios. ¿Qué le añadimos al conocimiento? Dominio propio. No podemos ser impulsivos y tomar decisiones a la ligera para hacer cosas que no están conforme al propósito para el cual Él nos llamó y aquello que Él quiere desarrollar con cada uno de nosotros. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Miren la diligencia. Le tenemos que ir añadiendo a la fe todo esto. Paciencia. En diversas pruebas, mantenerse aquí, congregándose, llevando vida de cuerpo, siendo activos y dando frutos en el cuerpo. Para eso se requiere ser paciente. Sabe, amado hermano, amada hermana, que muchos de los que recibieron la fe por la promesa de Abraham solo saludaron las promesas y la miraron de lejos, pero fueron a la tierra y fueron haciendo aquello que Dios le había establecido. Y ellos, dice la Escritura, que por la fe muchos de ellos conquistaron reinos y alcanzaron promesas. La iglesia va a alcanzar las promesas que les corresponde a este tiempo alcanzar, porque ciertamente Abraham no vio la ciudad física de Israel como tal, no la vio, pero él estuvo en Canaán y habitó como extranjero allí, mirando por la fe la promesa. Entonces esto requiere paciencia, y la paciencia, ponemos visible el texto por favor. ¿Qué requiere la paciencia o qué hay que añadirle a la paciencia? Piedad. Ahí sí, obras buenas. Ser misericordioso. Aquí tenemos un ministerio donde usted puede poner en práctica la piedad. Cuando usted va a hacer redes discipulares, usted pone en práctica la piedad. A la piedad, ¿qué le añadimos?
Afecto fraternal. El jueves se habló de la unidad familiar, del cuerpo espiritual. No nos enfoquemos en las diferencias, sino en lo que tenemos en común. Amén. Amor fraternal. También usted tiene familia en casa, y usted allí tiene que también manifestar ese amor. En este caso es el afecto, pero el amor, que luego dice que hay que añadirle también, tiene que ver con las personas que todavía no han sido trasladadas al reino de la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe, hermano? Yo le voy a hacer un comentario que estuve leyendo. Cuando el rey Ezequías estaba ya en Jerusalén e iba a ser tomada por Babilonia, estuvo sitiada, eso es rodeada. Ellos hacen también muros cuando van a conquistar un territorio, como se nos ha enseñado a nosotros también. Cuando se iba a entrar en Jericó, ¿qué fue lo que hicieron? Rodearon, ¿verdad? En aquel entonces, dice la Escritura, que hubo hambre y se abrió una brecha. Y estaban los guardias en el muro, vigilando. Pero por causa del hambre, se abrió la brecha. Porque el hambre, que representa la necesidad, nos hace descuidar, distraernos de aquello para lo cual fuimos llamados y tomados, colocados en el reino, y nos hace muchas veces regresar a la vida anterior. Nos ocupamos porque tenemos que comer, y eso pasó en Jerusalén. Y entraron y dejaron allí, se llevaron cautivos a todos, encendieron los muros, toda la ciudad, y quemaron todo eso, y solamente dejaron allí a los pobres. Dentro de la ciudad dejaron a los pobres. En el verso 7, allí mismo donde estamos leyendo, verso 8, porque si estas cosas no están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, se queda pequeño y no ve las cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, y que Dios tiene preparadas. Tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. A veces, y lo digo por mí misma, nos gusta mucho parte del contenido, pero cuando dice dar frutos, hoy, bueno, dijo el pastor Bianco y el hermano Medina, si la palabra no te confronta, entonces no está pasando nada. Muchos quieren ser trasladados al reino, pero queremos estar allí, en cierto modo, tranquilos, pues ya somos ricos en fe y aquí estamos. El Señor me bendice y me guarda. Para terminar, Isaías capítulo
26. Isaías 26 dice, verso 1: en aquel día cantarán este cántico en la tierra de Judá, en la tierra espiritual de Judá, en la Jerusalén celestial, en la iglesia, entonan este cántico. Fuerte ciudad tenemos, nuestra ciudad es fuerte, es una fortificación. Salvación puso Dios por muros y antemuro. Abrid las puertas, ¿y quiénes van a entrar? Abrid las puertas y entrará la gente justa. Y nosotros le estamos dando la mano a mucha gente que está anotada como justa, que también va a entrar a la ciudad santa, a la Jerusalén espiritual, que es la iglesia, guardadora de verdades. La semana pasada recibimos un extraordinario mensaje. Testificamos de Cristo, hablamos la verdad, donde nos toque. Tú guardarás. Aquí le habla el Señor, es un cántico. En completa paz, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. La fortaleza de Jehová es un muro, y otro muro, y otro muro, y no sé cuántos muros son. Allá en Jerusalén eran 2 muros, y el antemuro. Nosotros tenemos el muro de la fe. Amén. Porque es para tener confianza, dice aquí, ¿o no? Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente. La ciudad, generación a generación, los que estuvieron antes que nosotros, los que estamos ahora y los que nos van a suceder a nosotros, van a confiar en Jehová perpetuamente. Sepa que un muro es un cerco que se crea no solo para delimitación geográfica, sino para protección, para que las personas puedan sentirse seguras adentro y confiadas. Tenemos la fe, tenemos, ¿cuál otro muro? La palabra con sus promesas, preciosas y grandísimas promesas. Con eso nos alimentamos, nos nutrimos estudiando la palabra para mantenernos vivos. Y tenemos el antemuro, que es Cristo mismo levantado.